A principios del siglo XX, los nazis ascendieron al poder con una postura siniestra. Hoy se sabe que su ideología racista solo pudo ser eclipsada por su ambición del poder. Sin embargo, más allá de las batallas que conocemos, hay más secretos ocultos. Su fuerza élite más cruel, las SS, planeó más que aquellas conquistas. Organizaron expediciones en todo el mundo con el fin de hallar reliquias importantes y restos olvidados de civilizaciones antiguas, determinados en comprobar una ascendencia mítica. Ahora se revelarán sus secretos y saldrán a la luz sus planes perversos y aventuras descabelladas. En las profundidades de la naturaleza boscosa del norte de Europa, lejos de miradas indiscretas, se lleva a cabo un ritual sagrado. La idea de que es posible incidir en el mundo físico por medio de fuerzas invisibles es una constante universal en la cultura humana. El interés en cosas como los cánticos ceremoniales es parte del propio ritual porque tienen un gran componente dramático. No solo se trata de leer libros antiguos o de la simbología, también tiene que ver con conjurar hechizos, tanto maléficos como para atraer fortuna. Es parte de una muy larga y amplia tradición cultural muy oral. La brujería ha sido más que solo una leyenda. Sigue presente aún hoy en día. Pero no siempre fue así. En una época la consecuencia por practicar brujería era la muerte. Y lo que es aún más inquietante, las fuerzas oscuras en el pasado han intentado acceder a estos legendarios poderes para sus propios propósitos malvados. En agosto de 1935, el joven noble finlandés Yrjö von Gronhagen viajó a pie entre París y Helsinki para completar un proyecto práctico de sociología y le pidió a todos los que se encontraban en su camino que escribieran algo en su diario. Todo este trabajo de campo sociológico fue inspirado en un libro que von Gronhagen había leído, El Kalevala. El Kalevala es una colección de relatos, cantos, poemas, prácticas populares antiguas de magia curativa y rituales tradicionales finlandeses que fueron recopilados por Elias y Lonron, quien comenzó a viajar a la zona oriental de Finlandia en la década de 1830 y 1840 en misiones de recolección con el fin de saber más sobre el folclore tradicional y las canciones de esa zona. La poco conocida región de Karelia se encuentra en el norte de Finlandia, entre el Mar Blanco y el Golfo de Finlandia. El denso bosque y el terreno accidentado hicieron que esta tierra fuera inexplorada. Von Gronhagen creía que el finlandés primitivo venía de una extensa región, desde Escandinavia en el norte hasta el Mar Negro en el sur, y que los finlandeses eran hermanos de sangre de los arios, una ascendencia común y compartida. Y aunque nunca había viajado a la región de Karelia, tomó las costumbres descritas en el Kalevala como representaciones fidedignas de su antigua ascendencia perdida. Llegó a Alemania. Von Gronhagen se sintió muy a gusto con el odio que los nazis le tenían al comunismo. Von Gronhagen había visto cómo Finlandia dejó de ser un gran ducado dependiente de Rusia con el fin de declarar su independencia y marcar el fin de una sangrienta guerra civil. Su hermano se había enlistado al ejército blanco y luego fue asesinado por los bolcheviques, provocando en él un profundo odio al comunismo. Decidió abandonar el tramo final de su viaje a Helsinki y quedarse en Alemania. Un tiempo después, publicó un artículo en el periódico Frankfurter Volksblatt. Escribió un artículo sobre cómo los habitantes de Karelia aún entonaban cánticos antiguos y practicaban hechicería. El artículo de von Gronhagen llamó la atención de un importante funcionario nazi de alto rango. Himmler leyó ese artículo y le llamó mucho la atención porque creía que estaba relacionado con la antigua hechicería y poderes arios, que podrían vincularse con los alemanes modernos. Himmler siempre estaba buscando vestigios de la cultura y la religión aria antigua y prehistórica, por lo que para él la brujería era un tema muy importante. Von Gronhagen se unió a Nanerve, un grupo de expertos del partido nazi dedicado a todo tipo de ideas descabelladas.
Himmler, por supuesto, fue cautivado por las ideas peculiares de von Groenhagen. Himmler patrocinó una gran cantidad de expediciones y en algunos casos más de tipo antropológico, buscando indicios en la cultura contemporánea para investigar, se supone de forma científica, los orígenes de la raza, la cultura y la religión aria. Himmler admiraba la historia ancestral y tuvo la visión de devolverle a Alemania la mítica edad de oro de la raza aria. Él era la mente sigilosa detrás de todo, y esos mismos jerarcas silenciosos fueron los más peligrosos porque no se sabía lo que pensaban. Fue solo en retrospectiva que supimos los límites que cruzaron los nazis y sus retorcidas misiones. Interpretó la mitología nórdica de manera literal, creyendo que ciertas habilidades que sus antepasados alguna vez tuvieron se habían perdido debido al mestizaje. En ese momento, estaban buscando cualquier cosa que les diera fuerza. Y la brujería, de cierta forma, tenía la capacidad de hacer eso. Himmler quería pensar que ellos también podían aprovechar esos poderes sobrenaturales para poder crear una raza aria. Entre 1890 y 1930, muchos alemanes y otros europeos en Gran Bretaña y Francia no les importaba el cristianismo tradicional y no deseaban invertir en ciencia materialista. Querían una alternativa, algo para ellos. Esta era su mitología, su propio mito, y los nazis se apropiaron de esta creencia. Pero Himmler quería llevar estos rituales ocultistas un paso más allá para construir un superejército. Entonces, ¿podría la brujería permitirle a Himmler lograr ese objetivo siniestro? Gran parte de los rituales y cánticos de hechicería comúnmente practicados por los aldeanos rurales europeos en la Edad Media habían desaparecido durante la Reforma Protestante. Cuando las nuevas denominaciones del cristianismo lucharon por ganarse un lugar en la sociedad, las instituciones religiosas consideraron que estas prácticas antiguas eran brujería. A lo largo de la historia y en todas las sociedades, de forma casi simultánea, las personas se han sentido fascinadas, atraídas y asustadas por la brujería. Este miedo se manifestó en forma del libro El Maleus Maleficarum, El Martillo de las Brujas. Fue escrito en 1487 por un inquisidor católico alemán y provocó torturas indescriptibles en toda Europa y en el extranjero. El Martillo de las Brujas era un manual que se usaba para identificar a las brujas y en ese momento se convirtió en una herramienta indispensable para los inquisidores de la Iglesia romana, pero fue un intento para limpiar la tierra de presencias no deseadas. Este libro era como un manual sobre la cacería de brujas para principiantes, el cual en últimas tuvo un propósito misógino contra las mujeres indefensas, contra las brujas, y durante más de 200 años fue el libro más vendido después de la Biblia. Durante el siglo XVI, era una práctica común quemar a las mujeres acusadas de ser brujas en una hoguera. Los nazis veían la cacería de brujas como prueba de que la raza aria había sido perseguida e incluso víctima de un genocidio. Himmler creía que era más que una teoría. Estaba convencido de que era verdad. Los nazis estaban en contra del cristianismo de cualquier tipo porque rechazaban la idea de que una deidad estuviera por encima de la naturaleza. Nazis de alto rango despreciaban a la Iglesia católica y a la protestante porque las veían como rivales políticos y económicos. Les habría encantado eliminarlas. Los nazis no querían ninguna institución que pudiera quitarle fuerza a su Reich milenario. Querían asegurarse de estar representando a personas de raza pura. Los nazis eran escépticos respecto al cristianismo. No convivían con los practicantes de esa religión, la querían suprimir o reemplazar. El 1 de octubre de 1935, Himmler se reunió con von Groenhagen y quedó muy impresionado con sus ideas y observaciones sobre las antiguas prácticas religiosas descritas en el Kalevala. Si von Groenhagen lograba documentar estos rituales, Himmler podría implementarlos en las nuevas ceremonias nazis que se estaban desarrollando, las celebraciones del solsticio. Esta nueva ceremonia reuniría a las comunidades alemanas alrededor de un anfiteatro, donde celebrarían las tradiciones germánicas precristianas. Fue aquí donde se les pedía a los asistentes que rechazaran el cristianismo y que se apropiaran de los rituales paganos. ¿Podrían estas prácticas de brujería de la región de Carelia ser la clave para acabar el cristianismo de Alemania de una vez por todas?
La idea de la magia estaba basada en las nociones de poder. Creían que era posible lograr lo que no se podía conseguir a través del principio científico de causa y efecto. Para determinar la veracidad de las antiguas prácticas descritas en el artículo de von Groenhagen, Himmler decide enviarlo a reunirse con Carl Maria Billigud, su mano derecha en cuanto a temas místicos. Billigud combatió en la Primera Guerra Mundial, vivió dificultades en la década de 1920, estuvo internado en un asilo para personas con enfermedades mentales y alcoholismo. Al salir, su vida cambió, convirtiéndose en el guía personal de Himmler en temas místicos. Llegó a consumir drogas alucinógenas para, según él, comunicarse telepáticamente con algunos antiguos antepasados arios. Billigud convenció a Himmler y a los altos mandos que lo rodeaban de que lo que decía era verdad. ¿Pero cómo fue capaz de hacer eso? Creo que fue tanto su creencia en Billigud como su carisma. Billigud fue uno de los pocos nazis que podemos decir sin duda que era un ocultista. No solo por las prácticas que realizaba ni por su interés en estos temas, sino porque era uno de los únicos nazis que creía en todo eso. Tragaba entero. Himmler decidió consultarle a su guía místico sobre todo tipo de temas, hasta el punto que llegó a preguntarle a Billigud qué tipo de runas debería usar en su anillo. También le daba crédito a las creencias más extravagantes de Himmler. Carl Maria Billigud creía que poseía un linaje ario puro. Por eso imaginaba que podía comunicarse con los espíritus de sus ancestros por medio de una conexión psíquica y así convertirse en un oráculo. Himmler impulsó su trascendencia en un ser sobrenatural, facilitándole grandes cantidades de alucinógenos y alcohol. En 1936, Billigud decidió que von Groenhagen era digno de liderar una misión a Nanerve en Carelia para recopilar y registrar mitos y cánticos antiguos de hechicería. La idea era conseguir evidencia sobre la sabiduría aria y sus antiguas prácticas religiosas. Esa sería la clave para reemplazar el cristianismo y restaurar los rituales paganos arios en el Reich. Eligieron la región de Carelia porque en la antigüedad la cacería de brujas era casi inexistente en esa región, y eso significaba que todavía existía mucha evidencia sobre la antigua hechicería y los cánticos germánicos ancestrales, y estaban decididos a ponerlos en práctica en el Tercer Reich. Consideraban que Finlandia era la más adecuada porque formaba parte de Escandinavia, y por una cuestión de fe consideraban esa religión como el origen de los hechiceros más puros de la cultura y la religión indoaria de la raza nórdica. No había nadie que tuviera vínculos directos con ese pasado. Nada impedía que otras personas cuestionaran esas afirmaciones. El problema era que si trabajabas para alguien como Himmler, o le cumplías o te atenías a las consecuencias. A principios de 1936, von Groenhagen fue enviado a Helsinki para investigar los archivos del folclore de la Sociedad Literaria de Finlandia, con el fin de prepararse para la expedición y para encontrar referencias a la brujería nórdica en Carelia, con el propósito de documentar el vínculo con el Kalevala. Himmler estaba muy interesado en esa información porque creía que era posible poner en práctica las ceremonias del solsticio de verano en las SS si lograba recopilar información sobre los rituales y las costumbres paganas. Él creía que podía aportar esos conocimientos a los rituales que las SS practicaban. Los nazis iban por buen camino, ya que reunieron a sus partidarios en rituales donde comían, bebían, bailaban y celebraban, reinventando así la festividad comunitaria de culto que estaban tratando de desarrollar. Y en junio de 1936, el musicólogo Fritz Bose llega a Helsinki para acompañar a von Groenhagen en su expedición por Carelia. Su misión fue grabar a los chamanes y su música, para que existiera un registro, y él, como era un musicólogo, era capaz de descifrar las notas y los acordes, y con eso intentó construir una identidad con la música y crear una narrativa a partir de los cánticos que estaba vinculada con la superioridad racial de los arios. Debido a la ferocidad desmesurada que tuvo la cacería de brujas, gran parte de las tradiciones paganas se perdieron. Sin embargo, en Carelia fue diferente. Sería un error pensar que el cristianismo, en su época de expansión, logró erradicar todo lo demás. No hay que viajar en el tiempo. Incluso en la década de 1930, las personas que vivían en esas áreas practicaban esos antiguos rituales. Hacia el norte, en el área de Finlandia, Siberia y Rusia, hasta esos lugares nunca llegó la cacería de brujas. Es muy agreste.
era un paisaje muy complicado de recorrer aún hoy en día. Entonces, incluso durante las primeras cacerías de brujas, muy pocos inquisidores viajaron a esas regiones del norte. De esa forma lograron salvarse de la furia, la tortura y los crímenes de la Inquisición. Así mantuvieron su cultura y no fueron afectados por el cristianismo. Entonces enviaron una expedición a Carelia para documentar la brujería y los cánticos que aún podrían conservarse en esos lugares secretos. Su idea era viajar allá para poder documentar de una forma clara cómo estas personas nunca se habían visto afectadas por la influencia del cristianismo, ni del judaísmo, ni cualquiera de las religiones nuevas. Todavía estaban practicando en su forma más pura sus creencias ancestrales. ¿Pero qué podría descubrir dicha expedición? ¿Podrían aprovecharse de la antigua sabiduría de Carelia? Cuando llegaron al lago Ladoga, se adentraron en el bosque, más allá del pueblo de Suistamo, para ver a Timo Lipisa, un conocido cantante rúnico del folclore tradicional. Para ellos, literalmente, esa persona era la clave para lograr todo lo que querían con su investigación. Nunca había salido del pueblo, era analfabeta, pero aún así conocía las historias y los cánticos y era capaz de reproducirlos de forma perfecta, en su forma más pura, y su incapacidad para leer, de hecho, les dio una base para afirmar que se había obtenido este conocimiento directamente de la tradición oral. Coincidía con el Kalevala, por lo tanto, confirmaba la veracidad de esos escritos. En ese momento, la mayoría de los residentes de los bosques de Carelia rara vez se aventuraban fuera de las fronteras. La única explicación lógica era que el autor del Kalevala, Elias Lönnrot, había visitado las remotas aldeas, donde sabía que se practicaba la brujería. Los rituales fueron registrados y compilados en la epopeya finlandesa. Estos cánticos podían contener secretos sobre los orígenes arios y las prácticas transmitidas por los ancestros primitivos. Timo Lipisa se ofreció a cantar para los exploradores. Él y su hijo cantaron juntos de la mano para que el poder fuera aún más fuerte, meciéndose adelante y atrás frente a la chimenea. Mientras estos hombres cantaban sobre la creación del mundo, lo cual se parecía mucho a lo publicado en el Kalevala. La canción sobre la creación del mundo del Kalevala describía a un pato que ponía un huevo que se rompía, y creían que supuestamente de ahí nacía el mundo. Lo que buscaban era cualquier tipo de indicio de un posible origen atlante o ario, y creían que esas canciones e historias les darían en realidad pistas sobre dónde estuvo el epicentro de los orígenes de los atlantes y su ubicación actual, porque con eso demostrarían que la raza aria fue la progenitora de los atlantes. Así que intentaron reescribir su origen religioso. En lo profundo de los bosques de Carelia, Timo Lipisa permite que el equipo de expedición grabe uno de sus cánticos ancestrales. Fritz Bose se prepara para grabar las canciones de Lipisa, enfocándose en conseguir la máxima calidad de sonido. Estas grabaciones fueron cruciales para la creación de una nueva religión nazi impregnada de la antigua brujería aria. Si bien estas grabaciones se han perdido en el tiempo, Bose hizo un gran esfuerzo para registrar estos rituales utilizando un magnetófono, que es un prototipo de una grabadora de cinta moderna. Estas herramientas de punta fueron esenciales para llevar estas tradiciones a las ceremonias del solsticio de los nazis. Los nazis contaban con ciencia y tecnología de vanguardia. Los ingenieros alemanes construyeron algunos de los laboratorios más grandes y fábricas subterráneas del mundo. Construyeron enormes búnkeres de hormigón y fortificaciones en toda Europa. Y su arsenal era mucho más avanzado que los que poseían los aliados. A pesar de eso, Himmler y algunos otros líderes nazis estaban fascinados con el ocultismo y el misticismo. Ignoraron por completo las leyes físicas para darle crédito a las fuerzas sobrenaturales, con la esperanza de que les ayudaría a ganar definitivamente la guerra. Cuando el equipo de von Groenhagen completó su misión con Timo Lipisa, en Suistamo emprendieron una búsqueda para encontrar a un hechicero que conjurara espíritus de la Edad de Oro de los antiguos arios. Para eso viajaron al pueblo de Tolvajärvi. Allí conocieron al destacado músico carelio Hannes Bornanen,
un maestro del kantele, un instrumento que solía tocarse en los festivales paganos alrededor del fuego. Hans tocó algunas canciones populares que aparecían en el Kalevala, mientras el equipo lo grababa y tomaba fotos. Bose analizó el sistema tonal del kantele y determinó que definitivamente era de origen finlandés, por lo que dedujo que era un instrumento ario. El Kalevala describe el origen del kantele como una mandíbula de pescado que fue formada por el dios del Vainamoinen, el cual era el acompañamiento musical perfecto para la ceremonia del solsticio de la CCS. Allí fue donde el equipo se enteró de los rumores sobre una anciana adivina llamada Miro Naku, que realizaba rituales de hechicería. Si el equipo lograba encontrar y documentar la sabiduría de Miro Naku, sus costumbres y rituales podrían convertirse en los componentes fundamentales de la religión neopagana que los nazis intentaban crear, pero a los exploradores les advirtieron que no fueran a buscarla. Los chamanes tienen un gran poder y además pueden conectarse con el más allá. Además, tienen la capacidad de canalizar ese poder para sus propios fines y al parecer se les advirtió que no fueran allá porque verían sus intenciones, vería quiénes eran realmente e incluso podrían recibir un hechizo. Así que esa advertencia quizás debió ser escuchada. Pero von Gronhagen mantuvo su plan. El equipo se trasladó a los bosques de Salmi, donde se creía que ella habitaba. Cuando la expedición finalmente localiza a Miro Naku, ella les dice que ya había profetizado su llegada 3 días antes. Los chamanes tenían la capacidad de ver tanto el futuro como el pasado para estar en comunión con la naturaleza y tenían la capacidad de conectarse con el más allá. Además, tenían la capacidad de canalizar ese poder a su antojo. Los nazis creían que eran descendientes de los arios que tenían habilidades psíquicas y telepáticas. Miro Naku era una reliquia viviente de la era alemana primigenia que Himmler quería reconstruir. Creyeron encontrar a una hechicera, a una chamana, y que esa chamana practicaba sus creencias. Y pensaron que habían encontrado el Santo Grial, porque esta mujer era una hechicera real, existente. Ante sus ojos, creyeron que ellos podían aprender todo de esa hechicera y llevársela con ellos. Pero las brujas no le exponen sus secretos a cualquiera. Como ellos creían en el poder de esta hechicera, era claro que no querían perderlo al compartirlo con otros. Ellos eran quienes observarían ese poder. Von Gronhagen desperdició mucho tiempo tratando de convencer a Miro Naku para que realizara un ritual para ellos, sabiendo lo valioso que sería eso para Himmler. La visitaba todos los días para intentar convencerla. Era muy claro que ella no quería regalarle ese conocimiento a alguien que no fuera de su cultura, en parte porque no sabía qué uso le podría dar un extraño. En esas visitas ella le daba una bebida a base de raíces de plantas y le hablaba de un dios antiguo que la gente de su región adoraba antes de la expansión del cristianismo. Estaban ahí bebiendo algo que no sabían si era peligroso y que en el mejor de los casos les provocaría alucinaciones, y como era una mujer tanto misteriosa como poderosa, estaban a punto de cruzar la línea entre la fascinación y el terror. Después de muchos días de suplicarle, von Gronhagen finalmente pudo convencer a Miro Naku a que realizara el ritual. Ella invocó a los espíritus de sus ancestros y profetizó eventos futuros. El equipo grabó y tomó fotos del ritual mientras se llevaba a cabo. Lograr que ella realizara sus rituales chamánicos para ellos frente a la cámara justificaba por completo esa arriesgada expedición. El verdadero propósito era mostrar lo que era capaz de hacer. Ese ritual carelio se convertiría en el elemento esencial de las futuras ceremonias del solsticio de la CCS. Se trataba de crear una sensación de control mental, porque cuando se hace un ritual y la gente lo sigue y se convierte en una doctrina, y eso logra condicionar varias mentes, y es entonces cuando se puede controlar a la gente. Bose produce la grabación del ritual y Miro Naku expresa un profundo pesar. Ella cree que ha cometido un sacrilegio al usar su poder solo para satisfacer la curiosidad de otros y que nunca podrá volver a practicar magia.
Quizás nunca antes había escuchado una grabación de su voz y en ese momento, sin darse cuenta, ella sintió que había capturado algo de su espíritu en esa máquina y en su mente. Eso era magia. Mironaku sintió que había revelado todos sus secretos y estaba muy preocupada porque tal vez nunca podría volver a ser una sacerdotisa, ya que había sido expuesta con los misterios de sus ancestros ante unos curiosos. Los exploradores se fueron y dejaron a Mironaku humillada por su deshonroso sacrilegio. Tomaron las partes que les convenían, pero toda la sabiduría sobre la moderación, la virtud y la honra del poder divino interior fue desechada sin darle importancia. Von Gronhagen y Bose regresan de Carelia a Alemania, y von Gronhagen escribe un artículo sobre los cánticos mágicos de Carelia para la Germenien, una revista mensual anticatólica que era propiedad de la Ahnenerbe. Los cantos se interpretaron como antiguos rituales de brujería transmitidos por antepasados germánicos, un vínculo con su pasado místico. Plantearon esa conexión al decir que estos antiguos cánticos provenían de los pueblos germánicos ancestrales y, por lo tanto, el origen real del pueblo provenía realmente de los alemanes. En realidad, le querían mostrar a la gente lo importante que ellos eran en el mundo. El interés de Himmler por el ocultismo fue aún más allá, cuando estableció el Herzenkartotek, también conocido como el Proyecto Especial H, en octubre de 1936. Antes de 1936 ya había muchas divisiones dentro de la SS, y lo más interesante sobre los comandos especiales como el Hexenkartotek fue la investigación sobre las brujas, que uno podía pensar que estaba bajo el control de la rama investigativa de las SS, la Ahnenerbe, que respondía a las órdenes de Himmler. Era un instituto de investigación donde se hacían actividades de temas ocultistas, paranormales y religiosos. En el caso del Hexenkartotek le encargó al servicio de inteligencia que hiciera la investigación. Ellos realmente querían crear una organización que investigara a las brujas que habían sido perseguidas durante la cacería de brujas. El propósito que tenía Himmler era llevar la antigua brujería y los poderes ancestrales de estas brujas al Tercer Reich. Formaron un grupo de científicos que fueron enviados a escudriñar las bibliotecas de Europa e incluso del Reino Unido, con el fin de encontrar relatos de las persecuciones de brujas. Para liderar ese importante proyecto, Himmler elige a un devoto miembro de las SS, Reinhard Heydrich, confiando en que él podría llevar sus raíces arias de vuelta a Alemania. Heydrich se unió a las SS en 1931. Era un partidario que le mostraba una lealtad feroz al partido nazi. Creó el servicio de seguridad de las SS y fue la mente macabra detrás de la solución final. E indudablemente se convirtió en uno de los favoritos de Hitler. Y este nombramiento fue muy significativo para él porque al tener a uno de los miembros de vanguardia del partido nazi en la primera línea, Himmler podía dejar claro que se trataba de un asunto muy serio. Era extraño porque Heydrich en las SS era uno de los menos interesados en el ocultismo. Para él solo eran sectas, diferentes sectas que no estaban interesadas en los nazis. ¿Qué sentido tenía investigar? Que Heydrich investigara la brujería al principio parecía completamente extraño. En las SS otros se interesaron en el ocultismo como Billigut. ¿Por qué le daría el cargo a Heydrich? Y era investigar a su oposición o Gegenüberforschung. Él realmente pensaba que si estudiaban cómo marginaron, persiguieron y asesinaron a las brujas, podrían entender mejor cómo sus enemigos los atacarían de nuevo. Heydrich era muy inteligente, pero demasiado agresivo. Intentaba controlar agencias a diestra y siniestra para convertirse en heredero del trono de Hitler. Tanto fue así que Himmler le temía. Así recopilaron documentos sobre los juicios contra las brujas que describían las experiencias de las que fueron acusadas. La idea era crear un catálogo de todas las persecuciones y con eso, de alguna manera, Himmler vincularía de forma creativa toda esta historia con el pueblo germánico, porque para él los alemanes provenían de los atlantes y de los arios, y por lo tanto esa persecución estaba dirigida al pueblo alemán. Impulsados por la paranoia, los nazis deciden destruir cualquier competencia existente y convirtieron en su objetivo principal a nada menos que a los francmasones.
Los nazis odiaban a cualquiera que hiciera prácticas secretas sobre las cuales no tuvieran control. Y los masones tienen un historial de mantener sus rituales y sus prácticas en secreto, lo que los puso en el radar de los nazis. No es difícil entender por qué los nazis odiaban a la masonería. Como los judíos, como los socialistas y como los liberales eran otra organización que era global, que estaba involucrada en una conspiración para destruir la noble y pura civilización aria jerárquica. Y en efecto eso fue suficiente para que los nazis lo vieran como un rival y como algo que debía ser destruido. En 1934, Himmler y Heinrich obligaron el cierre de las logias masónicas en Alemania, y todos sus bienes fueron confiscados, incluidas bibliotecas y archivos. Debido a la popularidad del misticismo en el siglo XIX, Himmler sabía que las bibliotecas masónicas poseían literatura oculta. De hecho, algunos nazis habrían sido parte de los masones antes de que se prohibieran las logias. Los despojaron, se adueñaron de todo, de sus oficinas y edificios. Eran medidas violentas. Los nazis van al Proyecto Especial H y ahora están equipados con miles de archivos. Estamos hablando de publicaciones, documentos y panfletos que podrían explicar en detalle lo que sucedió durante los juicios de las brujas. Armados con la sabiduría antigua descubierta en la expedición de von Groenhagen a Carelia y en la investigación del Proyecto H, los nazis finalmente están listos para celebrar su propia ceremonia del solsticio. En junio de 1935, miles de alemanes asistieron a una multitudinaria celebración del solsticio de verano en la ciudad de Heidelbergo, organizada por Himmler y Joseph Goebbels. Entre tanto, los oficiales de la SS de Himmler incorporaron rituales paganos en sus entrenamientos. Los miembros del coro, cubiertos con túnicas, presentaban canciones y cánticos a los espectadores. El anfiteatro se construyó en la montaña sagrada de Heidelbergo, un lugar venerado por los seguidores del culto del movimiento Volkisch. Bancos de asientos de piedra rodeaban un escenario central flanqueado por torres y soportes para piras ardientes. Estaba diseñado para verse como un torso humano, una metáfora para el lugar central de reunión de los humanos. Los nazis habían planeado construir 400 Tischstättes para estas actuaciones, pero solo se completaron 45. La fascinación de los nazis por la hechicería y los hechizos era enorme. La base de datos nazis de los juicios de las brujas del Proyecto Especial H contaba con más de 33.000 fichas, con 57 campos para diligenciar. Este meticuloso sistema de catalogación tenía como objetivo proporcionar tantos detalles como fuera posible sobre las brujas acusadas. El sistema de catalogación de Levin llegó a ser importante, porque años después, en 1960, los historiadores lo usaron cuando buscaban ese tipo de información. Himmler estaba desesperado por obtener información, por lo cual solicitó un informe del Proyecto Especial H, que recibió en agosto de 1937. En el informe, el Proyecto Especial H le explicaba de forma indirecta a Himmler lo que él quería oír, a pesar de la falta de evidencia. Se enfocaron en la idea de que las brujas acusadas habían resistido de forma heroica la tortura infligida, lo cual era evidencia de su superioridad racial. A las brujas no solo las encadenaban y las hacían pasar hambre, también eran azotadas, golpeadas, torturadas con varias cosas, eran desnudadas e incluso desolladas. Algunas fueron quemadas en las piras, como un sacrificio público para que fueran un ejemplo para los demás. Esto se propagó en ese momento como una plaga por toda Europa y por toda América del Norte. El Proyecto Especial H continuaba con su investigación y descubrieron el terrible alcance de las quemas de brujas en Alemania. Entre 35.000 y 40.000 brujas fueron quemadas en la hoguera, solo en Alemania. Pero a medida que aparecían más y más elementos de investigación de las SS, el Proyecto H seguía bajo la presión por descubrir algo portentoso. El 2 de septiembre de 1938, Himmler se presentó en la conferencia anual de la Organización de Alemanes en el Extranjero en Stuttgart, donde aseguró que 500.000 de brujas fueron quemadas en la hoguera. Culpó a la Iglesia Católica patrocinada por los judíos, sosteniendo que había sido un intento de sofocar las verdaderas prácticas religiosas arias de la antigua Alemania. Y en 1938, luego de leer miles de libros, artículos y folletos, el Proyecto H encontró lo que tanto anhelaba. Descubrieron que Himmler tenía un antepasado del siglo XVII, Margaret Himmler, quien fue ejecutada por brujería. Al darse cuenta de que esta era la gran oportunidad del Proyecto H, Heydrich le escribió a Himmler informándole sobre su conexión directa con los juicios de brujas.
Himmler pensaba que había sido la sociedad judeocristiana la que había querido librar al mundo del poder alemán, tanto así que ellos querían, literalmente, arrasar con ellos totalmente. Según él había logrado confirmar sus teorías sobre la pureza de sus propios orígenes arios y sus vínculos con generaciones de arios paganos que fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Buscaba evidencia para probar su teoría y le salió el tiro por la culata. En abril de 1940, los nazis invadieron una Noruega neutral y en septiembre disolvieron la Orden Masónica Noruega. Cerraron todas las logias y confiscaron sus libros, y estos se agregaron a la biblioteca de brujas de Himmler. Estos libros esotéricos eran almacenados en un castillo que supuestamente tenía vínculos con lo sobrenatural. En el siglo XIII había un castillo en Praga, en lo alto de una colina. Era uno de esos lugares místicos de los que no conocemos sus orígenes, y eso mismo era lo que le daba un atractivo mágico. Rodeado de pantanos y espesos bosques, permaneció desocupado durante años. Los rumores de su misteriosa historia llegaron a los oídos de los nazis, por lo que en 1939, cuando los nazis ocuparon Praga, tomaron posesión del castillo de Hruška. Los nazis pensaban que el castillo realmente no tenía ningún valor estratégico, pero aún así establecieron una oficina principal de seguridad del Reich. Es lógico pensar que algo para ellos se escondía en ese castillo, algo que sería de gran utilidad para sus planes. Se decía que el castillo en sí estaba construido sobre una puerta al infierno, para evitar que los demonios escaparan de un portal abierto. Dicho portal era una grieta gigante de piedra caliza que llegaba a una profundidad inimaginable. Se dice que durante el siglo IX habían unos demonios que salían de esta grieta y aterrorizaban a quienes vivían ahí. Durante su construcción, los muros reforzados se construyeron hacia el interior, lo que solo podía significar que querían evitar que algo se escapara. La gente incluso decía que a todos los prisioneros sentenciados a muerte de la ciudad se les ofrecía indultos si aceptaban bajar con cuerdas y arneses por el portal al infierno. El primer voluntario fue un hombre que fue atado y bajado al pozo, pero comenzó a gritar y maldecir aterrorizado y rogó que lo sacaran de ahí. Se dice que cuando salió del pozo, había envejecido 30 años en los pocos segundos que había estado adentro. Supuestamente quedó tan perturbado por lo que había visto que lo llevaron a un manicomio y murió solo 2 días después. Se decía que la capilla del castillo se construyó sobre esta misma fisura, donde acechaban los demonios, para que no pudieran cruzar los terrenos sagrados. En el siglo XIV pintaron las paredes de la capilla con frescos que representaban actividad demoníaca. Se decía que los oficiales de las SS realizaban rituales oscuros en esa capilla, con la esperanza de aprovechar los secretos malignos y la inmortalidad de ese portal al infierno. Este parece ser el lugar perfecto donde surgirían algunas de estas leyendas. Pero la evidencia y los detalles siguen siendo un misterio. Creo que el castillo de Hruška terminó adquiriendo algún significado para los nazis, cuando se dieron cuenta de que podría tener una gran conexión espiritual. Es aterrador pensar que rastrearon varios archivos y entonces buscaron los métodos con los que estas brujas fueron perseguidas y torturadas para luego poder aplicárselos a las víctimas en los campos de concentración, lo cual es espantoso. En 1941, a pesar de haber encontrado registros sobre la conexión que tenía Himmler con una supuesta bruja, el equipo del Proyecto H notó que su investigación cada vez perdía más relevancia, ya que el interés de Himmler estaba en otra parte. Los nazis querían guerra. En 1939, los nazis invadieron Polonia. Esto provocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Lo hicieron poniendo en práctica la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Se trataba de un ejército conformado por hombres, tanques y fuerza aérea, y juntos avanzaban a una velocidad sin precedentes, lanzando ataques contra el enemigo. Dado que la brujería no sirvió para el superejército de Himmler, tuvo que buscar en otra parte, por lo que recurrió a las drogas. Antes y durante la Blitzkrieg, los nazis consumían pervitina, una metanfetamina que les permitía aguantar de 36 a 50 horas sin sentir fatiga, convirtiéndolos en máquinas de matar. Pero ni siquiera la pervitina pudo salvar a los nazis cuando la Luftwaffe perdió el control del cielo y todo cambió.
En agosto de 1940, el primer ataque aéreo aliado cayó sobre Berlín. Debido a su desespero por proteger su biblioteca sobre la brujería, Himmler decidió trasladar en secreto millones de libros a Praga. Tuvo que haber sido muy importante para él, ya que en medio de la guerra decidió reubicarla. ¿Qué justificaba tanto esfuerzo protegerla? Himmler quería asegurarse de que se conservara toda la documentación de los rituales de brujería arios. Los nazis estaban tan obsesionados con obtener esos secretos ancestrales que movilizaron casi 3 millones de libros para ocultarlos. Tenían bibliotecas secretas repartidas por Rusia, Grecia y los estados bálticos. E incluso al día de hoy, esos libros siguen siendo repatriados. No sabemos qué planes antropológicos tenían o qué ideas arqueológicas o pseudocientíficas tenían en mente para estas bibliotecas después de la guerra, pero es evidente que le dieron algún valor a estas investigaciones o doctrinas o lo que fuera que estuviera en estas bibliotecas. ¿Por qué en medio de la guerra harían este esfuerzo? La protección de la biblioteca sobre brujería, su colección personal y los proyectos que tenía en curso hablan de la fascinación de Himmler, aunque también lo usó para su engrandecimiento personal y el de sus agentes. Estaba fascinado con todo lo oculto. En enero de 1942, en Wannsee se realizó la Conferencia de la Solución Final, presidida por Heydrich, la cual esbozaba planes para la aniquilación física, sistemática y deliberada de los judíos en Europa. El genocidio. Pero uno de los miembros clave del Proyecto H estaba a punto de desaparecer. El 27 de mayo de 1942, Heydrich fue asesinado en Checoslovaquia, el objetivo de la Operación Antropoide. Fue el oficial de más alto rango en la Segunda Guerra Mundial en morir en un atentado. Con la muerte de este importante oficial de las SS, se precipitó la desaparición del Proyecto H y del Tercer Reich. Todos los nazis estaban desesperados. En 1942, los nazis erróneamente vincularon el asesinato de Heydrich con los pueblos checos de Lidice y Ležáky, lo que provocó que ambos pueblos fueran totalmente arrasados. Mientras la guerra continuaba, el Proyecto Especial H era oficialmente desmantelado por las SS en febrero de 1943. A todos los investigadores del proyecto se les asignaron a otros proyectos dentro de la SS. Desesperados por salvar el Proyecto H y los 8 años de investigación, los hallazgos de los juicios de brujería fueron presentados como una tesis académica en la Universidad de Múnich. Sin embargo, fue tajantemente rechazada por la falta de evidencias. Casi todo lo que los nazis intentaron demostrar con su pseudociencia fueron cosas sin ningún tipo de sustento científico. Incluso cuando estos libros no eran coherentes con sus ideas, ellos encontraban la forma de tergiversar la información para respaldar sus creencias. No era más que reinventar la historia de su pueblo, una gran mentira para derrotar a otras personas con eso. Por aferrarse a sus creencias ficticias estaban destinados a fracasar en su misión, y fue una de las razones de su derrota. Recordemos que los nazis y sus ideas eran muy poco sensatas y racionales. Cuando su derrota era inminente, los nazis abandonaron el castillo de Huska, pero antes quemaron sus documentos escritos y dejaron atrás su biblioteca. Las SS tenían una obsesión por lo oculto y muchos documentos fueron destruidos a propósito. También dejaron los cuerpos de 3 soldados nazis que habían sido ejecutados. El interés de los nazis en las ceremonias del solsticio en el Tinstate de Heidelbergo desapareció en 1939, opacado por la guerra en curso. Por suerte, solo el 1% de la población alemana había interiorizado la idea de que el paganismo ario era su religión legítima. Después de la Segunda Guerra Mundial, los 45 Tinstates se convirtieron en lugares para conciertos y eventos al aire libre. Hoy en día el Tinstate de Heidelbergo es un monumento patrimonial protegido y se utiliza como parque público. En cuanto a los juicios contra las brujas, no fue sino hasta 1736 que Inglaterra puso fin a las persecuciones, pero Baviera y Alemania continuaron condenando a muerte a las supuestas brujas hasta 1749. Hoy en día todavía hay iglesias que intentan disculparse por sus crímenes pasados por la cantidad de mujeres que acusaron de ser brujas y que además ellos asesinaron. En 2015, un almacén en las afueras de Praga reveló un hallazgo impactante. Se encontraron cientos de miles de libros, intactos durante más de 6 décadas, incluida la biblioteca de brujas perdida de Himmler. Entre su contenido se encuentran 6.000 libros robados a los masones noruegos.
Los artefactos de tortura de los juicios contra las brujas se siguen descubriendo y exhibiendo en todo el mundo hasta el día de hoy, como en la exhibición de los juicios contra las brujas de Salem en el Museo de Peabody, Essex, en octubre de 2020. Aún así, sigue siendo un misterio saber para qué otros nefastos propósitos las SS querían emplear la brujería, aunque no lo lograran.